Buenos días con todos los participantes del Diplomado de Cirugía. Mi nombre es Marilena Ayala Ledesma, soy cirujana pediátrica del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad, Virgen de la Puerta y, formada en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Es un gusto para mí compartir con ustedes este viaje corto, pero espero provechoso, sobre muchos temas de la cirugía pediátrica. Vamos a iniciar con el primer tema programado, que es atresia esofágica. Esta patología es en realidad una patología de relativa frecuencia en nuestro país. Podemos observar niños de diferentes zonas del Perú que nacen con este problema de resolución exclusivamente de la especialidad de cirugía pediátrica. Como bien dice ahí la definición, comprende la interrupción de la luz esofágica con o sin comunicación hacia la vía aérea. Vemos en esta imagen a un bebé. Esta es la boquita por donde debería ingerir sus alimentos y este es el dibujo del esófago, el cual presenta una discontinuidad. Como ven, va hacia esta zona donde termina. Y por aquí, ya luego explicaremos este tipo de atresia porque hay muchos tipos, está el siguiente segmento que se comunica con la cámara gástrica. Por lo tanto, hay una discontinuidad. En este caso específico, el segmento inferior está comunicado con la vía respiratoria, como vemos aquí que estos son los bronquios. Entonces este es un tipo específico de atresia esofágica, pero como dice la definición, hay interrupción de la luz y comunicación o no con la vía aérea. Igual vemos en esta imagen, ¿no?, que es una imagen de un atlas, donde evidenciamos el esófago que viene por aquí y debería continuarse hasta por debajo del diafragma al estómago, que es lo que no ocurre en estos pacientes. Entonces la atresia esofágica, como les decía, es una patología característica y emblemática de la cirugía pediátrica. En los años 40, la mortalidad de esta patología era el 100%. O sea, todo niño que nacía con atresia esofágica estaba condenado a morir. En la actualidad, la sobrevida, más bien, es mayor al 90%. Y esto se debe, en primer lugar, al desarrollo de la cirugía pediátrica en sí, a las múltiples técnicas que se han ido dando poco a poco, pero también al trabajo conjunto con las unidades de soporte, que son las que van a cuidar de estos pacientes, tanto en el pre como en el postoperatorio, como son las unidades de UCI neonatal, que a lo largo de todo el país ya están distribuidas. Hablando un poquito de historia, vamos a ver de que poco a poco ha ido evolucionando esta patología y se han ido conociendo muchas más cosas. Gibson, en el año 1697, fue el primero en describir esta patología. Y luego en 1888, Steele fue el primero en realizar una gastrostomía en estos pacientes porque obviamente como no hay continuidad entre la boca y el estómago, el paciente muere por inanición porque no puede comer. Entonces, él ejecutó la primera gastrostomía para justamente nutrir a estos pacientes y darles un poco más de sobrevida. En 1939, Landman y Ladd, que son uno de los primeros que propugnan una clasificación para esta patología, empiezan a hablar sobre los abordajes extrapleurales, las anastomosis diferidas y tienen el primer paciente que sobrevive a esta patología. Hyde, en 1941, es el primero en intentar una anastomosis primaria que tiene sobrevida y ya hacia nuestra era, ¿no? Rothenberg en el año 2000 fue el primero en realizar una anastomosis videotoracoscópica, es decir, por acceso laparoscópico, toracoscópico en este caso, ¿no?, mínimamente invasivo. Entonces, poco a poco, como ustedes ven, esta patología ha dado un vuelco radical. La atresia esofágica es una enfermedad que se presenta en aproximadamente 1 de cada 4.000 nacidos vivos, recién nacidos vivos. La etiología en sí es desconocida y lo que sí sabemos es que del intestino anterior hacia los 19 días de vida se forman tanto el esófago como la tráquea. Y estos deben separarse entre el 22 al 36º día de edad gestacional.
Aquí, en este momento, ocurre una alteración y en muchos casos la separación no es completa y se producen las fístulas o las comunicaciones de la vía digestiva hacia la vía aérea, así como la interrupción del canal en sí de la luz esofágica. Esta patología tiene muchas patologías asociadas, generalmente son el 50%. La regla de las mitades quiere decir que el 50% de los Vater son Bacter y el 50% de los Bacter tienen Charge asociado. Vater es un acróstico que implica todas estas patologías que podemos ver aquí. Malformaciones vertebrales, ano imperforado, malformaciones, alteraciones traqueoesofágicas, que es la atresia esofágica, y alteraciones renales por la R. En la L agregamos también malformaciones en extremidades y Charge implica todas estas patologías: coloboma, cardiopatía congénita, atresia de Coanas, retraso psicomotor, hipoplasia genital y anomalías del oído, tanto en la formación del pabellón auricular como en la audición. Entonces, todas estas patologías están asociadas a los niños con atresia esofágica y eso tenemos que tener en cuenta porque si diagnosticamos un paciente con atresia esofágica, debemos descartar que no tenga ninguno de estas otras enfermedades asociadas. Y eso muchas veces se hace con el examen físico inicial. Como les decía, Ladd fue uno de los primeros en describir esta enfermedad y el primero en propugnar una clasificación que nos sirve mucho para decidir qué tipo de manejo vamos a hacer en cuanto al manejo quirúrgico. Es así que tenemos 5 tipos de atresia esofágica según la clasificación de Ladd. Este es un esquema para que se ubiquen, donde aquí tenemos la boca del paciente, el cabo proximal, luego sigue el cabo distal y el estómago. Así son todas las gráficas. Entonces, en la atresia esofágica tipo 1, vamos a ver que no hay comunicación entre los cabos. Y tampoco hay comunicación hacia la vía respiratoria. Eso, o sea, es la atresia esofágica sin fístula, la tipo 1. En la tipo 2 va a haber comunicación del saco proximal hacia la vía respiratoria y el distal no. En la tipo 3, de manera contraria a la anterior, el proximal sin comunicación y el distal comunicado. En la tipo 4, ambos comunicados a la vía respiratoria. Y en la tipo 5 no observamos atresia, o sea, hay continuidad del esófago, pero hay una comunicación hacia la vía respiratoria. Acá están especificados cada uno de los tipos para que ustedes tengan una mejor exposición de los mismos. Podemos ver que aquí tenemos el cabo proximal, o sea, el saquito esofágico, y esta es la vía respiratoria. No hay ninguna comunicación ni tampoco hacia el lado distal, que es la misma imagen. Esta patología se presenta, o este tipo se presenta en el 5% de los pacientes y está en el segundo lugar de frecuencia. La tipo 3 es menos frecuente. Como veíamos, hay una comunicación proximal. El saquito proximal deriva en una fístula hacia la vía respiratoria y el distal está abandonado hacia la parte inferior, 1 a 3%. Este es el tipo de atresia esofágica más frecuente. Es la atresia esofágica tipo 3, en la cual tenemos un saco proximal no comunicado con la vía respiratoria y luego el saco distal que se comunica con la vía respiratoria y se dirige hasta el estómago, como vemos aquí. Entonces, el 90% de niños con atresia esofágica van a tener este tipo de atresia esofágica y eso es muy importante que lo sepamos para entender la fisiopatología y lo que tenemos que hacer sobre las medidas iniciales. La tipo 4 es de las más infrecuentes, en la cual podemos observar que hay una fístula del segmento proximal, como les decía, y luego otra del distal que se comunica al estómago. Y la tipo 5, que en realidad ya no es una atresia esofágica, porque hay continuidad del esófago, acá lo único que vamos a ver es que hay una fístula que comunica la vía digestiva con la vía respiratoria. Otros autores propusieron otro tipo de clasificaciones más actuales en las cuales se incluyen otras variables. Ya no son
tanto anatómicas como las anteriormente vistas, sino tienen que ver mucho más con el pronóstico del paciente. Es así que Watterson, por ejemplo, propuso esta clasificación en donde él determina puntos de corte en cuanto al peso, a neumonía asociada y a malformaciones cardíacas. Entonces él propugna, si es mayor de 2 kilos y medio y no tiene neumonías, tendrá buen pronóstico y va a ser tipo A. El tipo B son los niños que están entre los 1800 y los 2500 gramos y no tienen patologías asociadas, la B1 y la B2 puede tener alguna de estas dos, o neumonía o malformaciones cardíacas. Y en la tipo C son los niños más pequeñitos, los menores de 1800 gramos, que es su punto de corte, en los cuales pueden tener o no malformaciones cardíacas. La C2, obviamente, como vemos, es la que tiene peor pronóstico, porque es un niño muy pequeño, que tiene una neumonía asociada, que ya vamos a ver por qué se produce la neumonía, y que también tiene malformaciones cardíacas graves. Entonces su pronóstico es reservado. Spitz también promulgó otra clasificación donde ya él toma un punto de corte de peso mucho menor, porque como vemos, conforme ha ido evolucionando las unidades de UCI neonatal, los niños sobreviven con menor peso. Es así que la tipo 1 son los de más de kilo y medio, y la tipo 2 y 3 menores de kilo y medio, pero con malformación cardíaca asociada, grave o no grave. Entonces, en el tipo 2 puede tener o uno o lo otro, y en el tipo 3 ambas, y obviamente es de peor pronóstico. El diagnóstico entonces de esta patología actualmente es posible hacerlo prenatalmente. Tenemos ecografías 4D y ginecólogos totalmente entrenados para hacer el diagnóstico o por lo menos detectar el polidramnios, ¿no? Que se presenta generalmente en la atresia esofágica de tipo 1 con mayor frecuencia porque no tiene ninguna comunicación el saco proximal con el distal, y obviamente en la tipo 5, por ejemplo, no vamos a tener este problema porque el niño sí va a deglutir. El problema es que hay una comunicación hacia la vía respiratoria y la sintomatología se va a evidenciar en el momento en que el niño nace. De manera postnatal, el diagnóstico se hace obviamente con examen físico de inicio. Vamos a tener un bebé que tiene cialorrea persistente, o sea que todo el tiempo está babeando, que no puede deglutir porque obviamente no hay una continuidad del esófago. Y al intentar introducir una sonda orogástrica o nasogástrica, vamos a ver que esta no avanza, porque se va a quedar en el saquito proximal esofágico. Entonces, con esto yo ya puedo definir o tener una alta sospecha de que este niño tiene una atresia esofágica. La confirmación se hace de manera radiológica al recién nacido, se lo somete a una radiografía, introduciendo previamente una sonda orogástrica hacia el sacro proximal. Una vez que tenemos la sonda, el personal médico, en este caso nosotros, tenemos que entrar a la sala de radiología debidamente protegidos, ¿no? Con los mandilones radiopacos, y en ese momento insuflar al paciente 10 a 20 centímetros de aire. Inmediatamente tomar la placa. Obviamente la insuflación se hace a través de la sonda orogástrica, y esto va a hacer de que el saco proximal se dilate con el aire. Una vez que está este saco dilatado, es totalmente evidenciable en la radiografía, como hemos visto en las radiografías previas que se han mostrado en las diapositivas, ¿no? En un caso específico en el que queramos demostrar que hay una fístula proximal o en el que haya mucha duda si realmente es una atresia o es una estenosis, se podría intentar hacer una endoscopía preoperatoria para poder determinar qué hallazgos hay en el paciente. Entonces, bueno, por aquí creo que había una radiografía que no está ahí, pero está acá en una de las diapositivas iniciales. Se las quiero mostrar. Aquí está, ¿no? Entonces, en esta radiografía nosotros podemos evidenciar
la sonda que ha sido pasada a través de la boquita y este es el saco proximal. En este caso, además del aire, se ha introducido contraste hidrosoluble para poder determinar a qué nivel está el saco proximal, que es muy importante para nosotros poder saber qué tipo de cirugía tenemos que hacer. Y como vemos, el abdomen está lleno de aire, ¿no? Tenemos la cámara gástrica y los intestinos, el intestino delgado lleno de aire. Así concluimos que este niño tiene una atresia esofágica de las más frecuentes, como yo les decía, que es la tipo 3, en la que en el saco proximal no está comunicado, pero el distal está comunicado con la vía respiratoria y por eso hay aire en el intestino. El siguiente tipo de atresia esofágica en lugar de frecuencia es la atresia esofágica tipo 1, como les decía, en las cuales no va a haber comunicación de la vía digestiva con la respiratoria. Y eso lo vamos a diferenciar en una radiografía porque vamos a poder evidenciar el saco proximal y un silencio abdominal, porque no va a haber aire en el intestino debido a que no hay comunicación ni esofágica ni hacia la vía respiratoria. Y eso es muy importante que lo recuerden. Entonces, como veníamos conversando, el diagnóstico va a ser de inicio con el examen físico y posteriormente lo vamos a confirmar con una radiografía contrastada o solamente con aire, porque muchas veces si te llega un bebé en la noche, en la emergencia, tú no vas a tener contraste disponible, pero sí puedes hacer la radiografía con aire. En cuanto al tratamiento, es importante decidir en qué momento debemos ejecutar la cirugía. Idealmente se habla de que el primer y el segundo día de vida son los más importantes o los indicados para operar este tipo de pacientes. Debido a que, como nosotros tenemos un saco proximal, toda la saliva que el bebé deglute se va a ver acumulada ahí y si es que no es adecuadamente retirada mediante un sistema de aspiración continua, que habitualmente se le coloca a estos pacientes en el momento en que nacen, entonces el paciente va a estar sufriendo broncoaspiraciones seriadas durante todas estas horas que se mantiene en espera a su cirugía y puede desarrollar rápidamente neumonía. Por eso que uno de los criterios de la clasificación de Watterson es justamente la presencia o no de neumonía. Entonces, no debemos dilatar mucho esta cirugía, pero debemos recordar de que es importante diagnosticar también todas estas patologías asociadas de las que hablábamos, ¿no? Los síndromes asociados. Entonces, este paciente para poder operarse tendrá que tener un estudio ecocardiográfico y una evaluación obviamente por cardiología para determinar si hay malformaciones cardíacas, que eso también nos va a ayudar para el pronóstico. Y muy importante para determinar hacia dónde está ubicado el callado aórtico, porque eso va a impedir nuestro acceso si es que entramos por un lado equivocado, ¿no? Si es que hacemos una toracotomía derecha en vez de hacer una izquierda o al revés, ¿no? Entonces es necesario tener ecocardio, es necesario tener un estudio renal, una ecografía renal para evidenciar si hay alguna falla a ese nivel y obviamente el examen físico para determinar si hay algún tipo de malformación anorrectal. Entonces, los requisitos para un buen resultado quirúrgico van a depender del diagnóstico preciso del tipo de la malformación, como veníamos explicando, ¿no? Si es una tipo 1, si es una tipo 3, porque el tratamiento que le voy a dar es diferente. Haber logrado la estabilidad del paciente. Si tenemos un niño inestable, que está frío, que está tóxico, que está acidótico, es siempre más importante estabilizar al paciente y luego realizar la cirugía, porque de lo contrario vamos a tener un deceso en sala de operaciones. Y también una adecuada estrategia que tenga en cuenta las otras malformaciones graves, ¿no? Porque si tengo un niño, es diferente manejar un bebé con atresia esofágica pura que manejar un bebé que tiene atresia esofágica, que tiene además malformación anorrectal o que puede tener un problema renal que le condicione alteraciones a ese nivel. Entonces yo plantearía mi cirugía según los diagnósticos iniciales. Habitualmente vamos a conversar de la cirugía que se hace habitualmente en el 90% de los pacientes, que es la de la atresia esofágica tipo 3, según la clasificación de LAT.
Entonces, en este caso vamos a tener un saco proximal y una fístula distal que se comunica con el estómago, ¿no? La cirugía, en resumidas cuentas, consiste en aperturar este saco, separar el esófago de la vía respiratoria y unir ambos extremos. Se ve bastante fácil en el dibujo, pero realmente es un poquito complicado. Entonces, la toracotomía que se realiza en estos casos, o sea, se hace una incisión a nivel, como se ve aquí, se coloca el bebé en decúbito lateral con el bracito elevado y tomamos como reparo la escápula y la punta escapular a nivel aproximadamente del cuarto espacio intercostal. Se hace una incisión que va hasta la línea axilar anterior. Se separa todos los tejidos e ingresamos hacia la cavidad torácica. Actualmente se propugna una técnica extrapleural, es decir, no abrimos la pleura, sino la disecamos y la empujamos de tal manera que permanezca ahí con el pulmón, para no lesionar ninguna estructura intrapulmonar. Una vez que tenemos acceso a esta cavidad, vamos a encontrar el esófago, esta es la tráquea, y esto va a ser el esófago distal, que tiene una fístula que comunica con la tráquea. Entonces, lo que se va a hacer es reparar la fístula, es decir, poner unos puntitos para que no se nos pierdan los sacos cuando la seccionamos. Y luego de eso, seccionar esta, que puede ser con una tijera, y se va colocando puntos transfixiantes, de tal manera que esta fístula quede herméticamente sellada y no tengamos problemas de refistulización, que es realmente un dolor de cabeza en estos pacientes. Una vez que tenemos ya el saco distal separado, aperturamos el proximal y se procede a hacer una enostomosis, que habitualmente se hace con hilos reabsorbibles, PVS por ejemplo, de muy delgaditos. Habitualmente usamos 6 ceros y se colocan 4 o 6 puntos. Primero se trabaja la cara posterior, luego se introduce una sonda que va desde la boquita y va a pasar por toda la anastomosis, va a ir hasta el estómago, pues se llama sonda transanastomótica, y luego se trabaja la parte anterior de la anastomosis para que quede herméticamente sellado. Entonces acá tenemos unas fotos donde podemos evidenciar la cirugía. Acá está la toracotomía, vemos el esófago, acá está la sonda transanastomótica y luego está el esófago distal, ¿no? Acá está la cabecita del paciente y hacia acá están sus pies. Y aquí vemos ya la anastomosis terminada, ¿no? Es el proximal y ese es el distal. Entonces, bueno, como habíamos visto, esa es la técnica habitual que ya se desarrollaba hace algunos años, pero conforme ha ido evolucionando la cirugía y vemos que lo mínimamente invasivo es lo más adecuado, ha ido todo cambiando. Y también se ha creado una técnica mínimamente invasiva para el manejo de esta patología, como es la toracoscopía. Entonces, la toracoscopía está indicada en realidad en casi todas las patologías torácicas. Lo más importante aquí es la destreza del cirujano y su experiencia en resolver este tipo de problemas. Entonces, está indicada, como vemos, en empiemas, para hacer biopsias pulmonares, para tratar masas, resecciones pulmonares realmente no, porque igual necesitas un espacio para poder retirar el segmento que vas a sacar del pulmón, entonces igual necesitas una incisión. Pero sí, dentro de estas están comprendidas el manejo de la hernia diafragmática, las bulas, la atresia esofágica e incluso el pectum, que ahora se ha asistido por toracoscopía. Entonces tiene una amplia gama de enfermedades que pueden ser tratadas mediante este abordaje. Y es básicamente la misma cirugía, pero con un abordaje diferente. La posición del paciente es la misma. Y las ventajas que tenemos es que obviamente el paciente va a tener mucho menos dolor porque solamente se introducen 3 puertos, que son heridas muy pequeñitas. Como estos niños son neonatos, se utilizan aparatos de 3 milímetros de diámetro, entonces las heridas son de 3 milímetros y se cicatrizan muy rápido en relación a una incisión de repente 7 o 8 centímetros, que es la que habitualmente se hace para hacer una toracotomía, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Entonces va a tener el paciente menos dolor.
Obviamente va a tener menos estancia hospitalaria porque hay menos manipulación, no hay riesgo de infección casi de la herida operatoria y va a tener mucho mejores resultados estéticos. Las consideraciones anestésicas que hay que tener, porque esto hay que conversarlo mucho con el anestesiólogo antes de intentar hacer este tipo de procedimientos, es que, por ejemplo, vamos a tener durante todo el procedimiento el pulmón colapsado porque vamos a insuflar aire en esta cavidad y eso va a empujar al pulmón. Entonces el pulmón derecho, que es el que habitualmente abordamos, hacemos una toracotomía derecha o una toracoscopía derecha, va a estar totalmente colapsado por la presión del CO2 de la toracoscopía. Por lo que se requiere entonces que el anestesiólogo haga una intubación selectiva, es decir, trate de canalizar el bronquio izquierdo para que tenga un adecuado control. Se bloquea el bronquio principal para que no haya extravasación de fluidos ni nada con un catéter de Fogarty, e incluso se puede colocar tubos de doble lumen, ¿no?, para ventilar un pulmón y luego el otro pulmón intercaladamente. El neumo que se genera a nivel torácico es aproximadamente de 5 milímetros de mercurio. A diferencia del abdomen, ¿no?, donde puedes trabajar con 10 o hasta 15 milímetros de mercurio de presión. Como les decía, la técnica quirúrgica es básicamente la misma. Se va a colocar al paciente en la misma posición de cúbito lateral con el bracito elevado. Y bueno, como está especificado aquí, depende en sí de la patología que vamos a manejar. Para tesis esofágica siempre les decíamos que es una posición, intentamos abordar desde la parte posterior. El instrumental que se utiliza es el mismo que para la laparoscopía, pinzas de 3 milímetros o hasta de 5, dependiendo. Por ejemplo, la clipadora, que es un instrumento que sirve para poner clips y cerrar la fístula, es de 5 milímetros habitualmente, no viene más grande, pero el resto de instrumentales sí puede ser muy pequeñito. Siempre es importante, antes de someter a todo paciente a un procedimiento quirúrgico, mucho más si es toracoscópico o mínimamente invasivo y utiliza CO2, determinar que no haya compromiso parenquimal asociado en cuanto a neumonías, porque eso va a condicionar menor ventilación en el paciente y otro tipo de malformaciones asociadas, como las cardiopatías que veníamos conversando. Hacemos el abordaje en el cual se introducen los trócares a nivel torácico hasta la cabeza del paciente, el brazo elevado, la escápula, básicamente es lo mismo, y se introducen los trócares. Se identifica, este es el segmento distal y esta es la fístula que va hacia la zona de la vía respiratoria. Entonces lo que vamos a hacer es colocar unos clips, como ven aquí. Se introducen unos clips primero y luego se corta. En el caso de la toracotomía abierta, eso se liga, ¿no? Se sutura. Una vez que tenemos, este es el saco distal y este es el saco proximal, vamos a aperturar el saco proximal con la tijera, se hace una sección, se hace un orificio y se procede a la sutura. De igual manera, primero la pared posterior, luego se introduce la sonda transanastomótica, y luego de esto se culmina haciendo la anastomosis de la pared anterior. Bueno, que podemos ver entonces en el preoperatorio que está el saco proximal, ¿no? Lo vemos aquí que trasluce un poco. Incluso creo que hay una sonda acá. No sé si pueden ver. Hasta aquí. Y esto es en el posoperatorio, un estudio contrastado. Habitualmente hacemos un esofagograma al 7º día de la cirugía para determinar si hay un adecuado pasaje del contraste hacia el estómago y sobre todo si no tenemos fugas, porque muchas veces, como colocamos puntos y es un tejido muy friable, puede haber alguna zona en que no se haya adherido totalmente la anastomosis y haber pequeñas fugas. Si la fuga es pequeña, menor del 50%, nosotros podemos esperar, darle un manejo conservador y observar. Pero si la fuga es alta, tenemos dos opciones. O hacemos una esofagostomía y deshacemos toda la anastomosis, o intentamos
corregir reanostomosal. Estos son los resultados en un paciente posoperado de una atresia esofágica por vía toracoscópica. Como vemos, las cicatrices son mínimas, son 3 puntitos. Y bueno, tiene mucho menos dolor y tuvo una estancia hospitalaria mucho más corta. Entonces, básicamente, esto es lo que tenía que compartir con ustedes sobre esta patología.